Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 1 de marzo de 2023, a las 3:22 de la tarde, en Farmington, Utah, Estados Unidos, un oficial de policía inició una parada de tráfico a un vehículo con una placa de matrícula ilegítima en la oficina de correos de Estados Unidos en la calle East State. El conductor, identificado posteriormente como Chase Allen, de 25 años, abrió su ventana solo ligeramente. Se negó a identificarse o a seguir cualquier orden. Su voz era tranquila, pero su silencio hablaba más alto. So you have a fraudulent passport? Wonderful. That's what I'm hearing. Okay, step out of the car for me. Afirmó que no estaba sujeto a la ley. Los oficiales intentaron razonar con él, pero la brecha entre el deber y la creencia ya se había ampliado. Los oficiales dieron órdenes repetidas a Alan para que saliera del vehículo. Cuando no cumplió, un oficial abrió la puerta. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Una voz gritó, "¡Arma, arma, arma!". En cuestión de segundos, la situación escaló a un borrón mortal. Davis Fox 20, we got shots fired, shots fired. You out. Step out of the car. Gun, 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 gun. Alan fue baleado. Los oficiales encontraron una funda en su cadera y un arma de fuego en el suelo del lado del conductor. Fue llevado al hospital, pero no lo logró. Su familia lo llamó un asesinato brutal y acusó al departamento de mantenerlos en la oscuridad. En momentos como este, la justicia y la tragedia a menudo caminan de la mano. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Is everybody good? Yeah, is anybody get hit? El 30 de agosto de 2021, alrededor de las 12:40 de la tarde, en el condado de Macomb, Michigan, Estados Unidos, los US Marshals solicitaron asistencia de la oficina del sheriff local para detener una minivan que se creía transportaba a un sospechoso de homicidio. Looks like he's gonna run, guys. He's on the shoulder. Copy that. Looking like he's going on. He is running. Wanted for homicide. El vehículo, una minivan Town & Country, viajaba hacia el norte por la carretera Grisbeck. Un sargento del sheriff la avistó en la intersección con la avenida Cass. Comenzó la persecución no solo de un sospechoso, sino de la justicia antes de que se escapara. A lot of heavy westbound traffic, guys. Stand by, stand by. Stand by. All right, dispatch, we're westbound 16. Looks like he's been... Con luces parpadeando y sirenas sonando, el sospechoso huyó, zigzagueando entre carriles, negándose a detenerse. Un segundo agente se unió y con una maniobra calculada, desactivó el vehículo. La persecución terminó en un lapido, violenta, impactante, final. Now looks like we're going to go through 13, set up at a red light. Stand by. Strike approaching 13. All right, we made it through. Nobody hit anybody. Take him out. Copy that. Open roadway. It's empty to take out. Anybody's right up there with him. We're gonna take him out. All right. Go ahead. El sospechoso, Tomari Kennedy, de 32 años, y un pasajero fueron detenidos. No se dispararon tiros. No se perdieron vidas. Solo metal aplastado y alivio exhalado. El agente que detuvo la camioneta sufrió heridas leves, pero se alejó como héroe. Show me your hands!
Keep your hands up and keep coming over that seat now. Come over that seat now. Okay, well, what y'all doing? All right, I don't got no weapon. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Watch it. El 21 de junio de 2025, aproximadamente a las 4:31 de la tarde, en Arkansas, Estados Unidos, un agente estatal estaba monitoreando la velocidad en la Enero de 49 cuando un Jeep Grand Cherokee blanco pasó volando, registrado a 110 millas por hora en una zona de 70. He's probably 130 right about now. He's still in and out of traffic. El agente activó las sirenas y comenzó la persecución. El conductor zigzagueó imprudentemente entre los carriles, adelantándose a los vehículos para salir en la SAT 73. Esto no era solo exceso de velocidad, era un vehículo convertido en arma. Mientras el Jeep atravesaba una intersección y volvía a subir a la interestatal, parecía que el control se escapaba. Pero justo cuando el vehículo se detuvo momentáneamente, el agente lo alcanzó, sacó su arma y ordenó al conductor que saliera. Stick your hands out the window. Stick your hands out the window. Open the door. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out of the car. El conductor, identificado como Alonso Porchia, fue arrestado sin más incidentes. Ahora enfrenta cargos por huida grave, conducción temeraria y exceso de velocidad. A veces, huir de la ley solo te lleva más profundamente a su alcance. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. El 22 de julio de 2022, alrededor de las 6:50 de la tarde, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la división Oyenbeck del AP notaron un sedán de color oscuro sin placas de matrícula conduciendo de manera sospechosa cerca de la avenida Eastern y la calle Riteside. El automóvil se detuvo en un estacionamiento. De repente, el pasajero del asiento delantero, identificado posteriormente como Lino Soltero, de 40 años, salió armado. No hubo negociación ni vacilación. Corrió. Los oficiales lo persiguieron. En ese momento, el miedo era mutuo. Miedo de lo que él podría hacer, miedo de lo que debía hacer. Shots fired. Cerca de la avenida Lansdowne y la calle Rucker, Soltero se giró y apuntó el arma hacia los oficiales. La decisión se tomó en una fracción de segundo. Los oficiales dispararon. La persecución terminó en silencio. 5-8, Lansdowne Trucker. Soltero fue alcanzado por disparos y trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto posteriormente. Se recuperó una pistola de 9 milímetros cargada. Ningún oficial resultó herido. Otro enfrentamiento, otra muerte, otra pregunta sobre cuántas advertencias son suficientes. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 29 de marzo de 2021, alrededor de las 3:49 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la división Rampart del AP avistaron a un hombre caminando solo en un callejón oscuro, una sombra en el silencio de la madrugada. Put it out. He has the gun. Put it out. I don't got no back up. Get on the wall. Do not reach for it. Back up. Back up. Get on the wall. El hombre, identificado posteriormente como Matthew Waylock, de 38 años, estaba visiblemente armado. Los oficiales dieron órdenes verbales, firmes, claras, urgentes. Pero Blaylock eligió huir en lugar de rendirse. Miedo, desafío o desesperación, nadie podría decirlo con certeza. Los oficiales lo persiguieron a pie, siguiéndolo por las calles de la ciudad bajo el paso elevado de la autopista. En la esquina de la calle 8 y Bixel, Blaylock sacó su pistola.
El momento fue breve, una decisión, un gatillo, un destello. Los oficiales abrieron fuego. Drop the gun! Drop the gun, mother! Drop the gun! Get on the yeah. Go! No! Blaylock fue alcanzado por disparos y posteriormente declarado muerto en el hospital. Se recuperó una pistola y se registró como evidencia. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Un callejón tranquilo se convirtió en la página final de una vida turbulenta. Don't you fucking reach for it! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! El 5 de mayo de 2023, alrededor de las 12:40 de la madrugada, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales del AP de la división SAPIS estaban realizando labores de supresión de crímenes cerca del Boulevard Manchester y la calle Over cuando notaron a un hombre actuando de manera sospechosa cerca de un cajero automático. El hombre, identificado como Héctor Macías, estaba muy cerca detrás de una mujer en el cajero. Cuando se le acercó, su actitud levantó sospechas, como si estuviera ocultando algo peligroso. Los oficiales intentaron entablar contacto. Pero en un instante, Macías y la mujer saltaron a un Mercedes blanco. Se aceleró y se alejó. El vehículo tomó la autopista 110, luego la 10 este. Los oficiales lo persiguieron. No era solo una persecución, era una advertencia desenredándose en tiempo real. En el centro de Los Ángeles, Macías saltó del automóvil y huyó a pie. Mientras los oficiales lo perseguían, tropezó en un terreno bajo la autopista. Officer needs help. Shots fired. Don't you fucking reach for it! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! En el suelo, Macías metió la mano en una bolsa y sacó un arma de fuego cargada. Los oficiales abrieron fuego. Fue alcanzado y posteriormente murió en el hospital. Los otros sospechosos huyeron en el Mercedes y nunca fueron encontrados. Un oficial sufrió heridas leves. I got it. No, one. Here's one. El 30 de julio de 2022, en Pasadena, California, Estados Unidos, un sospechoso de robo de automóvil llevó a la policía a una tensa persecución de 18 minutos por toda la ciudad. La persecución comenzó después de que oficiales de Monrovia avistaran un vehículo vinculado a un delito cometido la noche anterior. Al volante estaba Aaron Uina, de 35 años, quien se creía que estaba armado. Las calles se desdibujaron mientras las sirenas sonaban. La persecución fue más que una cacería, fue un curso de colisión con el destino. La policía de Pasadena tomó el control mientras el sospechoso zigzagueaba por los vecindarios, negándose a... Hey, he's got a gun to his head. He's got a gun to his head. He's got it. Eventualmente, Jovine se detuvo en un pequeño centro comercial en la avenida North Lake. Los oficiales rodearon la minivan, esperando una rendición pacífica. Pero la paz nunca llegó. Cuando la camioneta avanzó, ya fuera por desafío o pánico, los oficiales abrieron fuego. Let's go. Adam, don't do it, man. Just put your car parked. You can resolve this. Hold your fire. 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 Jovines fue alcanzado mortalmente.
Posteriormente se recuperó una pistola en la escena. Otra vida perdida en el asfalto. Otra noche que no terminó con la justicia servida, sino con silencio, sangre y preguntas sin respuesta. Hey. Hey. El 2 de diciembre de 2022, a las 10:41 de la noche, en los Estados Unidos, los oficiales respondieron a una llamada por disturbio doméstico. Una discusión de pareja, según informes, se había tornado física y lo que encontraron fue una red de mentiras, traición y emociones no resueltas. Nothing. We're at the fish games in Oxford and we fucking blew $1,500 and got pissed off, so we started arguing and he went to go meet his ex-girlfriend over here in the parking lot and so I started cussing him the fuck out. Testigos afirmaron que la mujer golpeó a su novio durante una discusión acalorada, no solo por pérdidas en apuestas, sino por algo más profundo. Él había dado dinero a su ex, quien acababa de salir de la cárcel. Mientras los oficiales interrogaban a la pareja, la verdad se desentrañó. La mujer admitió que ella inició la pelea. Las emociones se desbordaron. Se arrebataron llaves, volaron acusaciones y la tensión se volvió física. Leave that on the ground. I can't hit my cigarette. Leave it on the ground. You want to play games and not tell me I'm who not you going to are? risk you. Pero la historia no terminó ahí. La mujer dio a los oficiales un nombre falso y luego fue identificada como Melissa Thompson, una delincuente buscada. Mientras intentaban arrestarla, ella se resistió, ateó y maldijo. Fue detenida por agresión doméstica, resistencia al arresto, proporcionar información falsa y una orden de arresto pendiente. On the ground. Put it on the ground. Put it on the ground. I knew who you were from when I walked up. So you should have just fucking took me then. Well, Fuck go you. ahead and get all kinds of new charges. Ugh. Hold on. Todo comenzó el 7 de mayo de 2025 en Houston, Texas. Oficiales del equipo de supresión del crimen, trabajando encubiertos, observaron a Walter Howard, de 54 años, actuando de manera sospechosa. Stop. Roll down your windows for me, please. Roll down your windows. I'm not going to ask you. Take a... Regresó a su casa, salió nuevamente usando chaleco antibalas y un casco táctico, portando lo que parecía ser un estuche de rifle. Howard se acercó a los vehículos de los oficiales y cuestionó su presencia antes de alejarse a toda velocidad. Cuando las unidades patrulla marcadas intentaron detenerlo, huyó, lo que llevó a una persecución a alta velocidad. En 2 ocasiones, apuntó un rifle a los oficiales que lo perseguían. Temiendo por la seguridad pública, los oficiales abrieron fuego. Howard fue alcanzado, pero continuó conduciendo hasta estrellarse en una zanja. Get in the car. Hey, my camera fell off. That's right. My camera fell off. Shit, bro. It's all right. He pulled. Fue arrestado, tratado y posteriormente acusado de 4 cargos de asalto a un oficial de paz y evasión del arresto. Hey, stay on that vehicle. Stay on that vehicle. Bring them back behind the car. Hey, I'm on him. Stay on the vehicle. Yo, what's right? Is he hit in the back? Yeah, looks like Yeah. All right. it's all right. I lost priority of fire on the suspect. We should have him right now. Okay. Una historia termina, pero el peligro nunca duerme. Suscríbete ahora, porque la realidad no hace pausas.
y'all need to do? Med bag. Want me to tell the trooper y'all? We're gonna get you a med bag. Just what y'all do? You get the murders out the police department. Quit sucking them young hoes at the police department. That's what y'all do. Drop the gun now! Oh, drop the gun! Drop the gun! 4501 Conroy Road. We got a customer with a gun on him. He's drunk and he's got beer in his pants. Okay. And he's got a gun in his waist. He could clearly see the gun. 1 de mayo de 2025, Orlando, Florida. Alrededor de las 5:47 de la tarde, la policía recibió llamadas al 911 sobre un hombre con un arma en un 7-Eleven en Conroy Road. He's approaching somebody right now in a silver Camry. Talking to him right now. He's super drunk. All right, he has his gun out. Everybody can see it right now. He just pointed the gun at the gentleman. Un denunciante dijo que el hombre había apuntado con el arma a alguien. Un video de vigilancia también lo captó con un arma dentro de una tintorería cercana. Los oficiales localizaron al hombre en un estacionamiento de un complejo de apartamentos cercano en 4620 Casson Cove Drive. He's on foot walking. He's walking down the street now. He's approaching the street right now. ¡La policía de Orlando! ¡Póngate en los pisos! Le dieron órdenes repetidas en inglés y español para que soltara el arma. Se negó. Los oficiales entonces dispararon al hombre. Posteriormente fue declarado muerto. El arma recuperada resultó ser una imitación de arma de fuego. Drop the gun! All right, ceasefire. Drop the gun now! Oh, drop the gun! Drop the gun! El sospechoso fue identificado como Orlín Manuel Bueso Calderón, de 25 años. Tenía cargos previos por asalto agravado contra un oficial de paz y posesión de drogas. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Primero de junio de 2025, alrededor de las 12:34 de la mañana y 530 Norte, Arkansas. El cabo Genny Barra estaba patrullando cuando observó un Honda Accord gris del 2008 acelerando a 90 millas por hora en una zona de 75 millas por hora. Dr. Clemente Thompson no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Cuando se le pidió una identificación, se negó a identificarse y huyó. Siguió una persecución a alta velocidad, alcanzando velocidades de hasta 119 millas por hora, con conducción imprudente e intentos de frenar abruptamente para obstaculizar al oficial. TVI, Scott Hamilton. Let me see your fucking hands! Show me your fucking hands! Show me your hands! Show me, stick them out the window, you dumb motherfucker! Stick them all the way out. Get your fucking head out. Roll out. Get on the fucking ground. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. El oficial Ibarra realizó con éxito una maniobra pit cerca de Scott Hamilton, deteniendo al vehículo en una zanja. Una TVI exitosa termina la persecución. Se encontró una pistola 9 milímetros cargada en el automóvil. Ambos sospechosos fueron arrestados. No hubo lesiones graves, pero las consecuencias son reales. Back up. Nice. All right, come on, bitch. Step it up, we're fighting. Come on. Come on. Come on. Yeah. 25 de mayo de 2025 Phoenix, Arizona, alrededor de las 2:27 de la tarde. Un oficial de policía de Phoenix detuvo un automóvil cerca de la calle 25 y Cactus Road.
El conductor, que ya estaba fuera del vehículo, fue verbalmente agresivo. 40. That lady right there was just going so slow you couldn't go around her to get to me, dude. You ain't gonna Yeah, and you shit. go around her and then you stop again? What is your problem with No, it? I did not stop again. I did not stop What do you again. mean? I did not stop. do you mean? Why are you following me, motherfucker? I am not following you. Yeah, you fucking are! Give me your driver's license. Fuck you! Fuck you! Give me your driver's license. Exige un supervisor, grita, luego golpea al oficial. La lucha se torna física. Intenta tomar la pistola enfundada del oficial. Un transeúnte corre para ayudar. Se dispara un tiro. Dude, please, Again? please stop. Again? Please stop walking up on me. I'm in my goddamn car! Back up. Nice! Alright, come on, bitch. Step it up, we're fighting. Come on. Come on. Come on. Yeah. Come on. Come on with it. 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 Come on. El sospechoso sobrevive. El oficial resulta herido. Esto no fue defensa propia. Fue un asalto al orden y la ley. Qué buena idea. 16 de febrero de 2025, San Leandro, California. Alrededor de las 8:30 de la noche, los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre que intencionalmente chocó contra otro vehículo en el estacionamiento de un centro comercial. I copy 18, legal healing. Please on 164 El sospechoso, Reinaldo Ferdi Meléndez Espinós, de 40 años, fue localizado 20 minutos después. Los oficiales intentaron realizar una parada de tráfico cerca de la avenida 164 y la calle East 14. Stop! Hey, stop where you are right now. Hey, I don't want to tease you. 21, one that says cheese. Sorry, one that cheese reporting uncooperative. Meléndez Espinosa salió del vehículo e ignoró las órdenes de detenerse. El oficial advirtió que se usaría una pistola Taser. De repente, Meléndez Espinosa sacó una pistola, la apuntó hacia los oficiales y se cubrió detrás de su camioneta. Qué buena idea. Suspect still up in front of the car. Destination eastbound, still shooting, shot fired. I copy, shot fired. Destination eastbound, start county. I copy. Se intercambiaron disparos. Meléndez Espinosa luego arrojó su arma vacía sobre un auto patrulla y levantó las manos. A pesar de las órdenes repetidas, no se acostó. Los oficiales usaron rondas de bolsa de frijoles menos letales para someterlo. Get on the ground! Beanbag! Get on the fucking ground! Fue He was detenido taken sin into más custody incidentes. without further Nadie incident. resultó herido. No one was injured. They're standing by for more. Oh, hey! Get back! Hey, stay right there, bro. Stop. Stop. Hey, stop where you are right now. Hey, I don't want to tase you. No, this is crazy. Don't get back in the car. Don't get back in the car. Hey, stop. Stay down, stay down. ...23 de abril de 2025, Los Ángeles, California. Los oficiales identificaron a Osmin Briceño, de 36 años, buscado por secuestro de menores, cerca de la calle West 113th y la avenida Compton. Hey! Put your drop the bag! Drop the bag! Drop the fucking bag! Drop the fucking bag!
Briceño, conocido por portar armas de fuego, de repente aceleró, desencadenando una persecución vehicular. La persecución terminó cerca de la rampa de la autopista 105 en dirección este en la avenida Central. Briceño salió del vehículo sosteniendo una mochila. Los oficiales le ordenaron que no metiera la mano dentro. Él los ignoró. Drop the fucking gun! Drop the... Hey! Don't you fucking move! Don't you fucking move! Kick your head out of the fucking down! Kick your head out of the fucking down! I'm gonna have to kill you! I'm gonna have to kill you! Kick your head out of the backpack! Kick your head out of the backpack now! Mientras huía a pie, de repente se detuvo, enfrentó a un oficial y metió la mano en la mochila, lo que provocó un tiroteo involucrando a un oficial. Briceño fue alcanzado, cayó y fue detenido. Fue tratado en un hospital por heridas de bala. Get the fuck on the ground! No se recuperó ninguna arma de fuego en la escena. Briceño fue registrado en ausencia por un caso separado de asalto con un arma mortal y tenía múltiples órdenes de arresto por delitos graves pendientes. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Cuando aparece un arma, los oficiales reaccionan en segundos. Pero, ¿qué pasa si no es real? Suscríbete para más dilemas del mundo real que enfrentan los policías todos los días. Get the fuck on the ground! En este video, una verdad es clara, la vacilación puede ser mortal, pero la acción debe ser justa. Los oficiales entrenan para lo peor, pero ningún entrenamiento puede prepararlos para cada segundo en el campo. Cada decisión resuena, en titulares, en tribunales, en vidas cambiadas para siempre. No te pierdas lo que sucede después. Nos vemos en el próximo video.